endeudándote ni teniendo un déficit ni te tienes que endeudar, estás simplemente anotando. Precisamente cuando se pagan los salarios a un trabajador del sector público, lo único que se hace es teclear la cantidad correspondiente en su cuenta bancaria. Si es que no se hace más. La gente se cree de verdad que llevas el dinero de un sitio a otro en furgones, de un sitio a otro al banco. No, lo único que hacen es así, si es que no se hace otra cosa. Y cuando hay impuestos, precisamente lo que hacen es lo contrario. Tú pagas tus impuestos y lo que hacen es teclear para restar la cantidad correspondiente. De hecho, si vosotros vais a un banco central o un banco privado a darle un billete antiguo me refiero, está desgastado, puede incluso que esté roto, pero vamos a dejarlo en que simplemente es antiguo. Lo rompen, lo meten en una trituradora, ahí, o sea, las máquinas las podéis ver en los bancos, están ahí para meter el dinero. ¿Por qué? Porque eso es simplemente una forma de materializar el dinero. Es como cuando nosotros utilizamos pues, el marcador. Han quedado 2 ceros y nos cargamos el marcador. Da igual, son 2 ceros, lo podemos apuntar en otro marcador. Entonces fíjate que si tuviésemos un 100%, por poner el ejemplo que tú has dicho, tendríamos más posibilidad de inyectar dinero en la economía, porque no habría una Merkel ni gente en Bruselas diciendo tenéis que recortar para poder hacer el déficit público. Si necesitamos que haya más dinero en la economía, viene bien. A lo mejor puede ocurrir que no necesitemos más dinero en la economía. Entonces no nos viene bien llegar al 100%, es una exageración. No se puede llegar al 100%, es una bestialidad. Pero pongamos que a lo mejor la economía española ahora necesite tener un déficit público del 10%. ¿Por qué no? Porque eso significa que a lo mejor, como estamos en estancamiento económico, ahora hay un poco de recuperación, pero en realidad las empresas siguen teniendo un déficit de ventas. Si nosotros inyectamos dinero en la economía, ese dinero empieza a moverse, a circular, y se consiguen más compras y más ventas, incluso las empresas hacen más beneficios, y eso viene bien a la economía. Puede que te acabes pasando y que hayas inyectado más dinero del que debe ser necesario. Entonces, ahí, mal, lo que tienes que hacer es reducir. Lo único que quiero decir es que el déficit público es una herramienta que debe servir para adaptarlo a la situación macroeconómica. Si tu economía necesita dinero porque está en crisis y la gente está así, está diciendo, tengo miedo porque no sé si voy a perder el puesto de trabajo, voy a ahorrar, no voy a gastar mi dinero, las empresas hacen un poco lo mismo, tengo miedo de lo que va a ocurrir, no invierto y entonces no se genera empleo, no se hacen ventas, etcétera, etcétera. En ese momento el sector público tiene que aparecer y decir, yo inyecto el dinero que vosotros no estáis haciendo circular. Pero en una situación contraria, en una situación bollante, año 2005, por ejemplo, mucho dinero circulando, muchas compraventas, ahí en realidad lo necesario es precisamente retirar el dinero, porque hay mucho, porque está generando incluso burbuja inmobiliaria. Y el objetivo del gobierno en ese caso debe ser retirar dinero y tener superávit. Entonces el déficit público no es ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta que hay que utilizar para inyectar suficiente dinero en determinado momento o para incluso retirar dinero en determinado momento. Sí. Entonces quiere decir que el endeudamiento de España y particularmente Grecia, uno, si no sabe nada, pues piensa uno que, como una casa, que si uno se ha endeudado más de lo que viene ganando, pues entonces resulta que si un amigo me deja el dinero que yo no gano, pues luego ese amigo me podrá exigir que en lugar de que se lo pague poco a poco, que se lo pague en menos tiempo y yo esté hasta el cuello. Uno, al no saber nada, piensa uno que puede ir por ahí. Por ejemplo, aquí hemos visto como nos lo están dando. En Grecia vemos que quien lo hizo no tiene que pagarlo porque llegó Syriza y le han metido el marrón y encima lo tacha de fascista y de todo. ¿Quiere decir que no tiene sentido? Absolutamente. Y voy a poner un ejemplo porque creo que se entiende muy bien con este ejemplo. El Reino Unido, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el Reino Unido cuando inyecta más libras en la economía de las que está ingresando, de las que está retirando por impuestos? Se endeuda. Y dices tú, se endeuda quiere decir que viene dinero de fuera, ¿no? Que alguien viene, imaginemos un chino, y dice, venga, Reino Unido, te presto libras, porque el Reino Unido se endeuda en libras, igual que Grecia se endeuda en euros, ¿no? ¿De dónde salen las libras? La pregunta que hay que hacerse. ¿De dónde salen las libras del chino que ha ido allí a prestarle dinero al Reino Unido? Del Reino Unido.
Si es que solo las libras solo las puede crear el Banco Central del Reino Unido. Entonces, si te vas al origen de todo ese ciclo, ves que todas las libras que existen se crearon en el Reino Unido. Y fíjate, podría llegar el chino inversor y decir, devuélveme el dinero que te presté. Y dice el Reino Unido, vale, te creas libra, te la devuelvo. O sea, fijaos lo absurdo que es, son simplemente anotaciones electrónicas. ¿Qué ocurre con Grecia? ¿Qué ocurre con Grecia? Que no tiene un banco central que tenga su propia moneda, no controla su banco central porque está en Frankfurt, ¿no?, para toda la eurozona, y entonces no es capaz de, si alguien viene, por ejemplo, un francés, un inversor francés, y dice, oye Grecia, devuélveme mi dinero, el griego hace, ¡ay! No tengo la máquina, el teclado está en Frankfurt, y le dice a los alemanes, oye, dale al teclado para poder pagar esa deuda. Y dicen, no. Utilizan ese arma político, es decir, tú recortas, reduce pensiones, reduce salario, reduce tu tamaño del estado de bienestar y en todo caso te ayudamos. Pero es un chantaje político. Entonces la cuestión aquí siempre radica en lo mismo. Japón, Reino Unido, Estados Unidos, que tienen su propio banco central, si quieren nunca van a quebrar, porque puede venir alguien y decir, oye, Reino Unido, págame las libras, y dice, vale, teclea y se las da. No pasa nada. Hay un riesgo en el que tú te pases creando dinero, al que yo me refería antes, ¿no? Y es verdad que el margen no es eterno, aunque técnicamente tú puedas crear todo el dinero del mundo, evidentemente no es sano para la economía que tú te pongas a inyectar dinero, pero sí es importante darse cuenta que hay un margen de acción y que si la gente en tu país necesita dinero, tú tienes una capacidad para crear dinero y dárselo, incluso para devolver deuda que te están pidiendo, sin generar desequilibrio macroeconómico. Y luego puede ocurrir que te estés pasando en ese momento, botón rojo, media vuelta, nos hemos pasado, vamos a retroceder. Pero lo que no puede ser es lo que hoy día ocurre, que dicen, no crees ni un euro del Estado. Todos los euros se crean, se dan a los bancos y que los bancos presten el dinero. ¿Qué es lo que hoy día se hace? 80.000 millones de euros que el Banco Central Europeo crea todos los meses. Que es lo que permite que luego vayamos nosotros a pedir un crédito y nos dé pues, un préstamo con un tipo de interés con el que hacen negocio. Pero como digo, no hay ningún tipo de obligación técnica en eso. O sea, el Banco Central Europeo, si hubiese querido, y termino con esto, ¿os acordáis de la prima de riesgo? De la que se hablaba a todos los telediarios, la prima de riesgo ha subido no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabéis qué era la prima de riesgo? ¿Y por qué no se habla ya? Pues porque la prima de riesgo es como la forma de medir el riesgo de tu deuda, ¿no? Entonces tú dices, imaginaos, viene un chino a España y dice, oye, devuélveme la deuda. Y dices tú, ahora mismo no tengo, voy a crear dinero, ay, no puedo, el Banco Central me crea y dice, no, recorta. Y le dice al zapatero, recorta, y no te voy a prestar dinero hasta que recorte. Y entonces dices, vaya mierda esto, ¿no? Así que voy a tener que hacerlo. Y la prima de riesgo sube porque te das cuenta de que tú no eres capaz de crear el dinero y no puedes pagar tus deudas, ¿no? ¿Y por qué ya no se habla de eso? Pues porque el 27 de julio de 2012 el Banco Central Europeo dijo, estoy pasándome asfixiando a los países. Syriza me acaba de ganar unas elecciones, bueno, estaba a punto de ganar unas elecciones, aquí han montado un 15M que parece que se va a salir con el derrote del bipartidismo, en otros países está la extrema derecha con una potencia brutal y dicen, me he pasado. Dios aprieta, pero no ahoga. Y el Banco Central Europeo dijo, voy a empezar a crear dinero. Y empezó a crear dinero, lo que pasa es no para dárselo a los estados, sino a los bancos, pero aliviaba la prima de riesgo y por eso ya no se habla de la prima de riesgo, porque el 27 de julio el Banco Central Europeo dijo, nos hemos pasado, el clima social es demasiado alto, voy a atenuarlo. Y empezó a crear dinero y entonces empezó a bajar. Mirad la prima de riesgo, hasta el 27 de julio de 2012 sube, y luego empieza a bajar, hasta casi llegar a nada, precisamente una posición política, chantaje político, y se voy a dejar de crecer la prima de riesgo para que recorten, para que hagan lo que a mí me dé la gana. Véase como desde el punto de vista de Merkel. Muy bueno. Alberto, ¿qué diferencias? Eduardo. Me pasa todos los días. ¿Qué diferencias ves tú entre una economía como la que tenemos hoy día a diferencia de una economía mixta? Que fuera vista una parte tenerla el Estado y otra parte tenerla que fuera pues, a ver cómo lo digo, Una parte pública, otra parte privada. una parte pública y una parte privada, y luego referente a las veces que los ha
sábados que te he escuchado los sábados que te he escuchado en La Sexta, ¿cuál de los dos personajes has tratado de ponerte más en situación de alguna forma como para ponerte en evidencia? ¿Marguenda o cuál de los dos notas tú al estar con ellos más como sí, más un poco fachilla? Aunque sea una cosa personal, si no quieres me contestas. No, yo contesto sin ningún problema. ¿Estáis grabando esto? No. Mira, yo siempre cuento lo mismo. Voy a empezar por la última pregunta, que es la más divertida, ¿no? El primer día que yo llegué a La Sexta noche, yo llegué ahí y me presentaron a Paco Marguenda y fue súper encantador conmigo, me trató súper bien, de forma humana, ¿no? Fuera de los focos. Pues me contó historias de su abuela también, y yo, joder, qué tío tan encantador, ¿no? Y me dijo, de hecho, en la publicidad, ¿no? Se levantó y todo eso asiento y me dijo, oye, ¿qué tal? ¿Es tu primer día? ¿Cómo te sientes? Y yo, joder, me dieron ganas de darle un abrazo y todo, no lo hice, pero fue como, digo, joder, me está tratando muy bien. Pero me dijo, verás que te estoy tratando muy bien, y dice, pero luego en directo te voy a dar caña. Porque al fin y al cabo representan un papel. Ellos representan el papel del mercenario que tiene que ir ahí a tumbar a todo lo que sea de izquierda y a ensalzar a todo lo que sea de derecha de su bando, ¿no? Entonces me hace la pregunta entre uno y otro. De forma humana, Paco es más encantador que Eduardo, que es bastante sieso, bastante soso. Y luego de derecha y fascista y tal, pues ya te puedes imaginar. Yo creo también que Eduardo va un poco a su bola, o sea, no está tan apegado a defender al PP, en algunos casos le mete un poco de caña, y en cambio Paco Marguenda, no, el PP lo está haciendo bien, porque bueno, ¿qué pasa? Los demás lo haría mejor, no sé qué, con su típica... Entonces, pues, pero bueno, a mí nunca me han puesto ningún compromiso, porque como tampoco es porque es mérito mío, simplemente cuando yo voy a hablar es de economía y ellos no saben apenas de economía, entonces es muy difícil en ese terreno que me dejen en evidencia. Normalmente salen con tonterías, pues Venezuela, no sé qué, y entonces pues uno se tiene que reír porque no está diciendo nada. Y lo de la economía mixta, hoy día estamos en una economía mixta. De hecho, yo diría, es muy difícil no estar en una economía mixta. O sea, tú podrás tener más parte pública y mucha privada, o lo contrario, pero nunca vas a llegar a algo 100% privado, eso es imposible. Siempre necesitas algo público que regule cómo va a funcionar lo privado, es necesario, y luego también va a ser muy difícil tener todo 100% público. Siempre habrá elementos y ámbitos de la sociedad que se te escapen, que se vayan a regir de otra forma, ¿no? Y actualmente hay economías mixtas, ¿no? Lo vemos, lo que pasa es que cada vez se reduce más el tamaño del sector público, tiene menos poder pues, con empresas municipales, cada vez se externalizan y se privatizan más, empresas pues, que no sean solo municipales como las de energía, las de telecomunicaciones, las de la banca, nos la privatizaron para regalárselo a sus amiguetes, todo lo que tiene que ver con la educación, la sanidad. Hoy, desde el año 2010, cuando Zapatero se puso a recortar, hemos perdido 9.700 millones de euros en la sanidad pública, lo cual reduce muchísimo el tamaño del sector público, ¿no? Y entonces en esa economía mixta que todavía tenemos nos lo están reduciendo. El objetivo es el que yo decía al principio, cuanto más pequeño sea el sector público, más grande puede ser el sector privado. Y esto por las pensiones se ve muy claro. Las pensiones públicas, ¿no? Es una tarta gigantesca de dinero al que los bancos privados no le pueden hincar el diente. Porque dicen, oye, mucho dinero, pero no puede acceder, está en la seguridad social. Y su objetivo desde los años 90 ha sido, vamos a decir que el sistema público es insostenible para que la gente le entre miedo y entonces pase a contratar planes de pensiones privados. Es una estrategia evidente para ganar adeptos, ¿no? Pero en realidad lo único que ocurre es que ellos están deseando meterle mano, meterle evidente a una tarta gigantesca, un pastel enorme de dinero, de miles de millones de euros que los bancos privados están deseando meterle la mano y no pueden. Es que claro, en la medida en que más se privatiza a nivel local, a nivel autonómico y a nivel del Estado, es más prejuicio para nosotros, ¿no? Para nosotros que somos clases populares o clases trabajadoras y que no somos los dueños de la empresa privada, pues evidentemente sí, porque hay gente que
con las privatizaciones se benefician, evidentemente. Entonces, la idea sería, oye, nosotros donde estamos situados, yo entiendo que el dueño de una empresa privada de la sanidad quiera privatizar, pero yo me decía, oye, que a nosotros nos viene mal y vamos a luchar contra ello. Entiendo tu postura, la aborrezco y me parece egoísta e incluso salvaje y criminal, pero o sea, lo normal es que nosotros sí nos preocupemos por nuestros intereses, igual que lo hacen ellos. Pero a veces nos confunden, a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las mentiras económicas, y nos hacen pensar que la privatización, que seamos gente de abajo, nos viene bien a nosotros, cuando eso es absolutamente falso. Yo quería plantear el tema de cómo salir de la rueda de chantaje, porque, claro, al principio cambiar el gobierno nacional tampoco es extremadamente útil, porque nos puede pasar, como comentaban antes con Grecia, que al final pues, suben el chantaje y al final o cedes o fuerzas una salida que al final tampoco beneficia a nadie. Entonces, claro, al final también lo que hay que cambiar es Europa, porque nosotros desde aquí no podemos hacer mucho, pero claro, yo en Europa no creo que tengamos una representación tan alta, no es el simbolismo que se nos quiere dar y que desde luego se siente. Entonces, claro, me da la impresión de que de aquí obviamente se puede hacer mucho, pero no se puede cambiar si no contamos con Europa. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, es una encrucijada muy chunga porque imaginaos que llegamos al gobierno, pues Unidos Podemos, por ejemplo, con ganas de transformar el país a mejor, y se encuentra en la Unión Europea que hay un muro y dice que de coña te vamos a dejar hacer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces empiezan a apretar las tuercas, chantaje, incluso nos puede que nos cierren el grifo de crédito porque la máquina de crear dinero no está aquí sino allí. Entonces, frente a esa disyuntiva, o sea, yo lo vería claro, hay que romper y crear nuestro propio sistema de pagos, que como estoy diciendo, ni siquiera tiene que ser moneda. Es que puede ser, hoy día lo que ocurre es que ya hay aplicaciones en las que tú puedes realizar pagos a través de tu móvil. En Dinamarca, de hecho, ya está muy desarrollado. Entonces, sería muy sencillo desde un estado decir, ¿no?, que cada uno desde su móvil puede hacer compras y nosotros estamos dando los numeritos a la gente para que hagan compras. Es que es así como funciona el sistema financiero. Y adoptar un sistema monetario como por ejemplo los bitcoins para financiar tu... En absoluto, porque los bitcoins es algo privado, es algo que surge de la espontaneidad de la gente que dice, pues mira, yo resuelvo un problema matemático que además que funciona así, es rarísimo, o sea, los que crearon eso es muy friki, ¿no? Porque tienes que hacer un problema matemático cada vez más difícil resolverlo, pero si lo resuelves tienes bitcoin. Y esa es la forma de creación de los bitcoins, ¿no? Pues la gente dice, yo tengo bitcoin, que lo he conseguido, pero hay que decirle, ¿de dónde salen los bitcoins? Y hay una persona encargada de crear los bitcoins, que se crea a través de mecanismos matemáticos, ¿no?, como estoy diciendo, y eso no es democrático, o sea, no está controlado, no hay ningún mecanismo de supervisión y de control. En cambio, en un banco central, a pesar de lo que hoy día ocurre, hay mecanismos que dicen, oye, a ver cuánto dinero creamos, hacia qué forma, vamos a intentar que esto esté controlado, supervisado, que la gente lo conozca. Hay mucho déficit democrático en eso, evidentemente, pero la única posibilidad de que no haya una persona haciendo lo que le da gana con la creación de dinero es tenerlo controlado, que sea lo más transparente posible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que estabas comentando antes, yo sí abogaría por intentar dar la batalla a nivel europeo y decir, no queremos salirnos del euro, no queremos romper con todo, lo que queremos es que en Frankfurt haya una persona con la de esto que nos beneficia a todos, no a la minoría. Si no lo conseguimos, entonces no nos quedará más remedio que romper, pero la primera batalla debería ser, vamos a hacernos con la máquina, y otras muchísimas batallas, ¿no?, que tienen que ver con eso, pero en el tema monetario sería, vamos a intentar hacer que ese teclado informático sea en beneficio de todos, de la mayoría social. ¿Alguien se ha preguntado por qué el Banco Popular ha quebrado y no el Monte dei Paschi, que tiene todavía un agujero mucho más grande, o que el Deutsche Bank, que ya es impresionante? Porque el que tiene la maquinita ha dicho, Deutsche Bank, de coña lo vamos a dejar caer porque es una hecatombe otra vez, ¿no? Entonces le vamos creando dinero, todo el que necesite para mantenerse, un banco zombie. Y el de Monte dei Paschi dice, como quiebre esto, que tiene aquí un montón de... que son muy parecidos a los preferentistas de Bankia. Como esto lo quebremos y la gente se quede sin dinero, nos van a dar un trifostio y va a aumentar pues, el caldo ejecutivo del movimiento 5 estrellas que quiere romper con el euro. Entonces dicen, no vamos a hacer esto, no vamos a alimentar a nuestros enemigos. Y dice, el Banco Popular, más controladito, los españoles además se portan bien, a Rajoy en el gobierno, etcétera, etcétera, ahí no hay problema, vamos a no darle dinero
y entonces quiebra porque no tiene numeritos en su cuenta bancaria. Y esa ha sido sí una decisión política. El Banco Popular sí, y los otros no, porque políticamente era mucho más delicado. Mira, yo va sobre el rescate bancario. ¿Tú lo veías necesario el rescate bancario? Ese que no nos ha costado ni una cosa. ¿Y si, ¿Y si no lo hubieran realizado, qué podría haber pasado? A ver, yo soy partidario de que hubiese, primero, Estaba hablando sobre el reciente rescate bancario que vamos a pagar todos. Sí, así que no cuesta ni un euro. Primero, o sea, nunca habría que haber llegado a esa situación en la que los bancos han hecho lo que les da la gana, han especulado, han invertido con todo el dinero que han pasado desde los bancos centrales y ahora hay un problema, ¿no? Primero era prevenir que no llegara ese momento. Bueno, tenemos el problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Es muy sencillo, nacionalizamos todos los bancos que estén en problemas y lo que hacemos es utilizarlos en beneficio de todo el mundo. No hace falta que ninguna persona se quede sin dinero, aunque yo le metería mano a los grandes accionistas. Tú has invertido muchísimo dinero aquí, ahora penca con tu riesgo. A los grandes accionistas, al engañado que contrataba una preferente y un bono convertible y tal, no, ese es un engañado más como otro cualquiera y no se ha beneficiado de la situación. Pero, por supuesto, eso es lo que habría que haber hecho, porque tú, mientras tengas el acceso al teclado informático, diga, no hace falta ningún... O sea, cuando una persona vaya a sacar dinero, va a poder hacerlo siempre, si yo tengo la capacidad de crear numeritos, ¿no? Y entonces, que el rescate bancario que se ha hecho, evidentemente ha sido una cosa muy diferente. Ha sido, primero, los bancos estaban mal, las cajas estaban mal, y dicen, por decisiones políticas vamos a cargarnos las cajas que podrían haber hecho sobrevivir igual que los bancos. Los bancos también tenían muchísimos problemas, a nosotros nos han mentido diciendo que la banca ha sido mucho mejor parada y que lo que hicieron más fueron las cajas de ahorro porque eran políticos y es lo público, es mentira. Fue una decisión política de decir, pues a las cajas no las vamos a salvar solo los bancos, le damos ayuda a las cajas, nos la cargamos y que la absorban los bancos. A mí me hace gracia cuando dicen, no, los bancos no recibieron ningún tipo de ayuda. Y digo, pero si todo el dinero que se le dio a las cajas ha acabado en el bolsillo de los bancos. Sí, se ha dado todo el dinero a las cajas y ha dicho, venga, por €1 la pueden comprar los bancos. Pues toda la ayuda ha acabado en los bancos privados. O sea que no digan que no han recibido ningún tipo de ayuda, ¿no? Y luego están pues, los numeritos detrás, la gente creando el dinero para que los bancos se mantengan, ¿no? Entonces, evidentemente estoy en contra de lo que se ha hecho, porque ha sido una decisión política de además salvar determinados bancos, porque son nuestros amigos, porque así insertamos el relato de que lo privado funciona bien y lo público mal, y las cosas se deberían de haber hecho de otra forma. En el año 85 estuve yo en la cadena de Carrefour como trabajador. El jefe me dijo que iba referente a los robots que han montado. Entonces me dice, van a volar todos ustedes porque vamos a comprar unos robots, van a hacer su faena estos robots. Y creo que le contesté muy bien, le dije, no se preocupe porque nosotros vamos a sobrar, pero luego pondrán otro robot para hacer su faena también para sobrar. Eso en el año 85. Y me gustaría también de alguna manera, si piensas que esta crisis que tenemos es una crisis creada por el gran capital, porque yo creo que sí, que la crisis en sí no existe, sino que nos la han metido ellos, se han ido a fabricar fuera de nuestro país y entonces esa es la verdadera crisis que tenemos. Porque yo opino que los coches de los trabajadores no tienen que estar en los pueblos apartados, tienen que estar en los polígonos al lado de las naves y los trabajadores dentro. Y hasta que eso no ocurra en este país, nuestro país no lo cambiaremos, porque no se creará empleo. Entonces, gobierne quien gobierne, yo creo que de alguna manera hay que hacer que esos empresarios que se han ido fuera vuelvan aquí a fabricar y nuestro país cambiará. ¿Qué opinas de esto? Y otra cosa, y sobre el tema de Inglaterra, que yo opino que los ingleses tontos no son. Entraron en Europa, no entraron en el euro y ahora se salen de Europa. Yo creo que tontos no son y me gustaría escuchar tu opinión. Has comentado muchas cosas interesantes, no voy a poder extenderme en todo, que me encantaría hacerlo, ¿no? Pero por temas de tiempo.
Lo del Euribor, más que quien lo creó, que en realidad como el Euribor hay muchísimos indicadores. Dice, pues mira, vamos a coger una serie de movimientos de oscilación en el mercado interbancario y lo vamos a llamar Euribor. Solo a estos y tal, Euribor. Luego, lo que ocurre es que se ha hecho lo mismo con el Libor, que creo que era más al que te estaba refiriendo, y con otros indicadores, ¿no? La clave no es tanto cómo lo han creado, que si a veces dice, ¿por qué lo han hecho así? ¿Para qué? Es innecesario, sino que el daño que se ha producido, que como tú ves, es derivado de las cláusulas suelo sobre todo, ¿no? Las cláusulas suelo ya sabéis lo que es, que bueno, pues cuando al banco le va bien, pues genial, pero cuando le va mal, el pacto que tú hiciste al principio, que era, oye, pues si baja mucho el tipo de interés, tú te vas a ver beneficiado. Dice, no, esto yo pongo una cláusula de suelo para que me blinde y entonces si ese hipotético caso ocurre, yo no salgo perdiendo, ¿no? Pero fijaos que a nosotros se nos dice a veces el tipo de interés, el Euribor o el que sea, el Euribor es el más conocido. ¿Sabéis cómo se crea? Es que la gente dice, ah, ha bajado el Euribor, pero nunca nos dicen, ¿por qué ha bajado el Euribor? Porque parece que es como una tormenta. Anda, hoy hay nubes. Anda, hoy va a llover, ¿no? Eso nadie lo decide. Pero el Euribor sí. El Euribor hay una junta de gobierno en el Banco Central Europeo que se sientan cada semana y dicen, ¿qué hacemos con el tipo de interés? ¿Lo subimos, lo bajamos? Vamos a ver los determinados indicadores macroeconómicos. No, parece que hay que dejarlo. Venga, lo dejamos. Otra semana nos reunimos. ¿Crees que hay que subirlo y hay que bajarlo? No, hay que mantenerlo. Llega un momento y dices, ahora conviene subirlo. Cuando lo suben, todas las hipotecas se encarecen. Y lo deciden unas cuantas personas que encima no tienen responsabilidad política, son técnicos, que nadie puede cesarlo. Dicen, lo has hecho mal porque no has encarecido la hipoteca de todo el mundo. No, ni siquiera hay mecanismos democráticos para echar a esa gente. Están blindados. Es la tecnocracia asquerosa en la que vivimos en la eurozona. Entonces, fijaos, que nos venden la historia del Euribor ha bajado. Mira qué bien, gente decidiendo en una mesa cómo van las cosas. Y no solo eso, cuando eso deciden el tipo de interés oficial, luego hay otros tipos de interés como el Euribor, que ya son unos bancos diciendo, bueno, cogemos solo determinadas oscilaciones, ¿no? Pues bien, hay juicios ahora mismo en lo que se está investigando la manipulación de esos indicadores, en lo que se ve WhatsApp, ¿no?, de responsables de entidades financieras muy importantes diciendo, oye, dile a tus chicos que me suban un punto el Euribor para mañana que lo necesito para hacer una especulación. Y así es como funciona gente con poder y con información por WhatsApp diciendo, se súbanme un poquito para que yo pueda hacer esta transacción y gane dinero. Así funciona el capitalismo de hoy día, que dicen que es totalmente, pues, bueno, democrático, bueno, todos tenemos las mismas oportunidades, y se ve claramente como no es así, ¿no? El tema de los robots es muy importante, porque ¿qué pasa? A veces se enfoca de una forma que a mí no me gusta, que es, joder, los robots nos están quitando el trabajo. Y hay que decir, no, los robots nos están librando de realizar trabajo, lo cual es bueno. Porque si nosotros en vez de estar ahí con la espalda partida realizando no sé qué actividad, lo hace una máquina y yo me beneficio y yo mientras puedo descansar, genial. El problema es que el robot a lo mejor no es nuestro. Y ese es el problema que nos encontramos hoy día en un sistema económico capitalista. Los robots, que no son, siempre nos imaginamos robots que son androides y con forma humana y tal, no, son máquinas también que realizan trabajo que antes realizábamos los seres humanos. Como las máquinas y los robots son propiedad de alguien, ese alguien va a decir, ah, pues los beneficios que me depara el robot, todo lo que produzca, yo voy a ser el único dueño y tú, trabajador, fuera. Claro, entonces tú quedas fuera y no eres partícipe de los frutos de la producción del robot. Pero ese es el problema, que el robot pertenece a alguien y que ese alguien va a decidir lo que él quiera con los beneficios del robot. Es la palanca a la que yo me refería. Ellos tienen la palanca y la usan como les dé la gana, ¿no? Es una cosa de todo. Lo ideal aquí sería que los robots se democratizaran, que entre todos decidiésemos cómo se van a ser utilizados y tal, y que la producción evidentemente nos beneficia a todos más o menos por igual. Lo que puede ser que lo decida solo una minoría, ¿no? El tema de la crisis que se ha sido creado, a ver, yo no creo en conspiraciones, creo que porque la economía capitalista funciona de otra forma, funciona cada sector empresarial buscándose su propia habichuela, entre ellos obviamente hacen cárteles, hacen convenios, hacen negocios, pero no controlan por dónde va la economía, porque son como muchos focos empujando en direcciones opuestas, contradictorias, y en algún momento todo explota. Y ellos no lo habían previsto, es decir, ellos van tirando por un lado egoísta, esto por otro lado egoísta, esto por otro, y la acaban liando parda. Entonces ellos, en la crisis económica hay mucha gente muy adinerada que ha perdido también mucho, ¿eh? Hay gente
o sea, que los conocemos de realizar consultorías, las que vivían, pues bueno, en una vida a todo tren, y que ahora ya no están en vida a todo tren, no están muriéndose de hambre, pero para ellos el impacto simbólico ha sido bestial. Ya no pueden ir a jugar al golf tanto como iban, ya no pueden tener no sé qué tipo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos no crearon, evidentemente, la crisis. Pero ahora bien, en el momento que hay crisis, los que tienen más poder deciden cómo resolverla o cómo darle contestación. Claro, lo decían los poderosos. Joder, ¿no os acordáis con quién se reunió Zapatero cuando ya dijo, es verdad, la crisis, ¿no? Que le costó, le costó. Pues, ¿con quién se reunió? ¿Fueron con los sindicatos, con los trabajadores normales, con los trabajadores domésticos? No, se reunió con los banqueros y con los del IBEX 35. Claro, oye, ¿por qué con ellos y con los demás no? Pues evidentemente porque son ellos quienes tienen el poder. Y entonces ellos le dijeron, pues vamos a hacer rescates bancarios, vamos a hacer reformas laborales para reducir el salario de los trabajadores y todo en su beneficio. Entonces, el estallido de la crisis no fue planeado, pero la respuesta, que es totalmente injusta, por supuesto que fue planeado y por la élite, ¿no? Y el tema de Inglaterra, a ver, entiendo que esto es un debate muy complejo. Yo creo que hay muchísimos factores que explican un poco por qué Inglaterra ha ido por ahí. Hay simplemente un rechazo muy potente a todo lo que tiene que ver con Europa y que evidentemente se lo ha ganado Europa con políticas de austeridad, porque Europa hoy día es como un proyecto neoliberal que intenta pues, reducir el tamaño del sector público, moderar los salarios, permite que las empresas se deslocalicen y se vayan al sudeste asiático a hacer su negocio, permiten que las grandes fortunas evadan impuestos para paraísos fiscales. Entonces, claro, la gente que va viviendo eso dice, joder, me cago en la leche de la Unión Europea, con lo bien que funcionaba al principio, o al menos con lo bien que nos lo contaban, joder, como es ahora. Y evidentemente hay un factor ahí, no es el único, que ayuda a explicar por qué esta gente ha recibido pues tiene una imagen tan negativa de la Unión Europea, ¿no? Que cada vez va creciendo más, por cierto, en otros países, no por casualidad. Mira, yo he leído de otro colega tuyo, economista, de que España estará arruinada en los próximos 50 años. ¿Qué colega economista? No sé cómo se llama, ¿te digo cómo se llama? A ver, se llama Centeno. Dice que la deuda no es del 100%, sino del 141%, que el déficit está por encima del 3%, que el Producto Interior Bruto es un 18% inferior al que dice el gobierno, que era el dato oficial, y que tenemos un modelo productivo tercermundista con salarios por debajo de 600 euros. Después de lo que nos has dicho, pues me preocupa muy poco estos datos. Antes yo decía, joder, qué gobierno más mentiroso, que es mentiroso, me miente más que divisa. Pero, digo, después de lo dicho por ti, bueno, pues pueden ser datos y pueden ser verdad, o no lo son. Pues estará en función de ese que teclea de lo de la troika, el famoso Banco Central Europeo, por esos casos como monetario. Pero vamos yo quiero llegar al final de la historia diciendo, ¿cómo puede un gobierno, si de eso depende, me da igual europeo, o un organismo europeo como pueda ser ese Banco Central, cómo puede permitir, si se trata de que el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso españoles, como pueden ser portugueses, franceses, esté en ese tecleo, cómo puede permitir que por no teclear hayan ciudadanos que se suiciden por no poder pagar la hipoteca? O, en su caso, gente que se muera porque está esperando una operación hospitalaria. O, fíjate, ha salido hoy y ayer, que haya 47 niños que en un colegio tengan que ser atendidos porque son increíbles que no les coloquen un aire acondicionado, es decir, que se mueran de calor. Todo eso. Iba a decir que, por ejemplo, que por qué se permite que el 70% de lo que le prestamos, porque al final sí que el dinero lo repercutió a los ciudadanos españoles, a los bancos no lo paguen, ¿no? Y que ocurra todo eso, que haya ciudadanos que estén muriendo por todas esas consecuencias, y resulta que no es por problema económico, o quizás yo lo haya entendido así, o porque haya alguien que desde fuera de nuestra frontera decida no inyectar a España pues el dinero que haga falta para que eso no ocurra. ¿Y por qué a los bancos le tiene que llegar el dinero? Es decir, yo no sé si esa será, quizás es la economía que dices que os adoctrinan cuando se entra en la universidad, es decir,
que primero son las oligarquías y la gente del poder, y por último los ciudadanos, pero ¿por qué a los bancos se les perdona ese dinero y por qué no a un ciudadano se le puede perdonar el dinero que le pueda deber de una hipoteca de un piso y le cueste la vida? Eso es lo que yo no llego a entender de esa economía. ¿Cómo se podría denominar hoy en día esa economía? Capitalista. Es muy sencillo, ¿eh? Pero voy al principio a mi colega de Centeno. Yo estoy de acuerdo con él en que el gobierno miente con las estadísticas oficiales. Además, cualquiera que quiera informarse un poco, en el libro no está, pero ese hombre junto a otros compañeros se han hecho estudios muy detallados de por qué, y te lo explican bien. Lo que pasa es que quizás es muy técnico, que el Producto Interior Bruto de España está sobrevalorado, en general es más bajo, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el déficit y la deuda que se mide en términos de PIB, pues es más elevado. Sin embargo, yo le digo a él siempre lo mismo, digo, a mí no me importa eso. O sea, a mí me da igual que el indicador del PIB sea más elevado o menos elevado. A mí me preocupa que la realidad es la que es, hay muchísimo paro, muchísima gente pasando penuria, y eso es lo que nos preocupa. Y me da igual que hayan mentido, es decir, me da igual, que no es el principal problema, ¿no? Habrá que desenmascararlo, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de déficit y deuda, vuelvo a decir otra cosa, y es, oye, no me preocupa tanto que haya déficit y deuda, porque al fin y al cabo son herramientas políticas. El problema es que no se utiliza para lo que nosotros queremos, igual que un cuchillo sirve para cocinar o para matar a alguien, es una herramienta, pues utiliza para una cosa, pues ahora el déficit público se está utilizando para matar en vez de para cocinar, que es lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces la cuestión no va tanto por, oye, nos están mintiendo con los números, no, sino, oye, el proyecto político que hay detrás, ¿para qué se utiliza esto, no? Y decía, ¿cómo se permite todo eso? Dice, porque es la forma que necesitan para mantener sus privilegios. Y yo creo que a veces se ve de una forma muy clara cuando se habla del paro. Eso lo ve todo el mundo claro. Cuando hay mucho paro, eso le viene bien a los empresarios. Le viene muy bien, porque si tienen a 4 millones de personas ahí fuera llamando a la puerta, desde que quiero trabajar a costa de lo que sea, pagadme, aunque sea muy poquito, yo como trabajador que estoy trabajando digo, por favor empresario, redúceme un poco el salario, pero no me sustituyas por los demás. Entonces el empresario encantadísimo dice, perfecto, te reduzco el salario, yo tengo más beneficios, o puedo reducir el precio porque me viene bien para mi actividad económica. Pero la idea es que cuanto más paro, mejor para los empresarios. Ni siquiera estoy diciendo que los empresarios sean malvados, ojo. Estoy diciendo que en su lógica económica le viene bien eso. Así de sencillo, ¿no? Entonces, hay determinadas cosas como que haya personas que no puedan pagar la hipoteca y entonces tú le dices fuera, y entonces yo rentabilizo esa hipoteca porque no me sirve de nada tenerte ahí si no me vas a pagar nunca. Viene bien para el sistema, para el que está haciendo negocio con el crédito hipotecario. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay ningún tipo de moralidad? Pues evidentemente no, pero porque todo está contaminado por la lógica de la rentabilidad económica, que tiene que ver con las palancas de las que yo he hablado al principio. Nuestra maquinaria, nuestra capacidad de generar renta, riqueza y empleo, unas palancas que las ponen solo unos cuantos, ¿no? Que son cuando lo deciden. ¿Cuándo lo deciden? Cuando ellos van a obtener beneficios. Entonces todo gira en torno a eso, porque los gobiernos dicen necesitamos que obtengan beneficios, si no, no ponen la palanca en funcionamiento. Así funciona el sistema económico capitalista, necesitamos que esa gente ponga en funcionamiento la máquina, así que vamos a darle facilidades, vamos a reducirle impuestos, vamos a permitirle que tengan paraísos fiscales, lo que sea, con tal de que pongan la maquinaria en marcha. Cuando la respuesta debe ser, oye, fuera de esa maquinaria, las palancas lo hicimos entre todos, no vosotros, y no solo vamos a poner en funcionamiento cuando sea rentable, tengamos beneficios empresariales, sino cuando necesitamos cubrir necesidades sociales, ecológicas, culturales, de género, etcétera, etcétera. Dos preguntas más importantes porque tenemos hasta las 9:15. Un inciso. Le informo que ese señor, que su compañero ese, es el yerno del señor Juan Ruiz de Mercadona. ¿Ese qué? El señor Centeno, Sí. ese economista, es el yerno del señor Juan Ruiz de Mercadona, para que lo sepa usted. Yo no lo sabía. Pues ya lo sabe. Pero bueno, no cambia nada. Daniel Lacalle, que es el economista que a veces sale a la sexta noche conmigo, es hijo de José Daniel Lacalle, que es del Partido Comunista, compañero mío también, o sea. Y su padre, su abuelo, era ministro del aire de Franco. Fue una generación un poco rara. Pues esas dos. Quería preguntarte acerca de cómo tenemos muy poquita información de
nuestros vecinos portugueses, quería que nos explicara cómo está yendo ahora la economía en Portugal con el nuevo gobierno que hay de izquierda. Pues mira, ¿Qué es algo? sí, a ver, muy breve de todas formas. Pasa un poco como lo de Islandia. En Islandia se hicieron cosas muy guays, como por ejemplo impedir que la gente se pudiese llevar el dinero fuera, que la gente le hace lo rico. Se hundieron bancos y se nacionalizaron, y haciendo que tuvieran las pérdidas otra serie de personas. Y hubo cosas como obligar a los bancos a que compraran deuda pública, ¿no? Que eran cosas muy chulas. Pero al mismo tiempo también se hicieron recortes, también hubo una reforma laboral importante, es decir, lo que se nos vendió como, oye, esto es genial, no fue tan genial como nos lo pintaron. ¿Y por qué se le permitió a Islandia hacer eso? Porque era un país muy chiquitito, más pequeño que la provincia de Valencia, muchísimo más pequeño que la provincia de Valencia. Entonces dices, con un país así, pues que haga determinadas cosas rojas, no me importa, porque nadie se da cuenta, nadie lo va a imitar, y efectivamente así fue, ¿no? Con Portugal pasa un poco igual, ¿no? Es un gobierno del Partido Socialista, no es un gobierno abiertamente rebelde frente a las políticas de austeridad, no es como Syriza, que llegó el primer momento con el puño levantado diciendo nosotros no vamos a haceros caso. Luego ocurrió otra cosa. Pero en el primer momento fue una contestación brutal a la Unión Europea. Entonces tenían que cargarse ese ejemplo. En cambio, con Portugal pasa una cosa muy diferente, es que hay un gobierno socialista que necesita de los apoyos del Bloco y del Partido Comunista, pero que al fin y al cabo sigue siendo un color político no contestatario. Está siendo simplemente pues, más progresista que lo que se puede hacer siendo del sistema. Entonces han conseguido cosas muy chulas, como incrementar el salario mínimo, han incrementado determinadas pensiones, han incrementado impuestos importantes para los, sobre todo los más acaudalados, y han bajado otros. Han hecho cosas muy guay. De hecho, también le ha venido bien para el déficit público y otro tipo de indicadores macroeconómicos. Pero ya está, deja de leer más ahí, o sea, no es ningún movimiento revolucionario. Lo que pasa es que entiendo que cada cosa que sea algo diferente a la política de austeridad, digamos, oye, qué guay este ejemplo, vamos a apropiárnoslo y vamos a demostrar que sí se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Pero se le permite también un poco porque es un país, como decía, ¿no? Pequeño, no está siendo ejemplo tampoco de gran cosa porque el gobierno no está rentabilizando ni abanderando esa batalla, etcétera, etcétera. O sea, quieres decir que si, o sea, aquí en España, como ha dicho antes otro compañero, si se llegara a formar un gobierno en Podemos, ¿qué pasaría? Pues depende de cómo se plantee frente a ese dilema. O sea, podría ser muy contestatario o algo más tranquilito para no llamar demasiado la atención y cambiando cosas. Una estrategia totalmente legítima, pero que no es como lo que hubo en Grecia, que fue vamos a romper con todo lo que hay. Y entonces le declararon la guerra. Entonces si tú haces como el Partido Socialista, el gobierno socialista de Portugal, que va así de puntilla haciendo determinadas cosas sin llamar mucho la atención, pues no le dan tanta guerra. Pero también cambian menos cosas. Sí, claro. Bueno, gracias por la conferencia y por la publicación, porque hace falta explicar la economía, ¿no? Sobre todo porque al final el discurso que tenemos es el discurso dominante neoliberal, tanto en España y en Europa, porque aquí la mayoritaria de la gente lo definimos como de izquierda, pero luego el discurso principal es neoliberal, y yo creo que lo que necesitamos es construir alternativas que demuestran que hay otra forma de entender la economía. Y todas esas alternativas la gente de calle, sin necesidad de cambio político, pero las construimos en la economía social, en la economía solidaria, en el tercer sector. Entonces, mientras llegamos a la banca pública, pues se construye la banca ética, como puede ser FIARE. Mientras se recupera una hidroeléctrica, pues se construye la cooperativa como Superenergía, ¿no? O aquí en lo local, ¿no? Pues recuperamos los huertos sociales, pues se crean asociaciones que ponen en marcha huertos sociales, ¿no? Pero sin embargo, no siempre desde la izquierda se ha compartido, se ha apoyado, creo yo, de alguna manera, esa serie de propuestas de la economía social y solidaria, ¿no? Está construyendo un mercado social y son alternativas. Por ejemplo, del dinero, ¿no? Hay iniciativas de modelos sociales, que es una alternativa a crear un dinero y que sí que hay países y ciudades que están consiguiendo que realmente es una economía paralela, y mientras conseguimos recuperar esa economía y esa administración hacia la ciudadanía, pues estamos creando alternativas más pequeñas o más grandes que demuestran otra manera de entender la
actividad y las relaciones personales. Por ejemplo, el ejemplo de la vivienda, ¿no? En Madrid ahora, veis, parece que se va a recuperar, parece que esa vivienda que se había... Pero muchas veces que desde lo público se pone en marcha los propios bancos, ¿no? Se pone en marcha banca pública, pero luego llega un gobierno neoliberal, la privatiza y se desmonta, ¿no? Otro día en Valencia subirás el ejemplo de la vivienda, ¿no? No recuerdo qué país europeo, que en qué ciudad que tiene un peso de vivienda pública brutal, un 50% pública, un 30% cooperativa, llegó un gobierno de derechas y privatizó toda la vivienda pública. Sin embargo, la vivienda cooperativa, al ser de los propietarios cooperativistas, se mantuvo. Entonces creo que a veces es un equilibrio de poderes, o por lo pronto todo el movimiento de los bienes comunes, de la gestión de determinados bienes comunes, desde la participación ciudadana, evidentemente en alianza con los gobiernos públicos, son diferentes alternativas de participación y de control democrático que los nuevos movimientos sociales están poniendo encima de la mesa y que nos permite de otra manera, ¿no? de revertir determinados elementos que tienen que ser de gestión común, uno que es opinión un poco más al respecto, el tema de economía social, economía solidaria. Comparto totalmente tu reflexión. De hecho, también hago una crítica a compañeros que dicen, bueno, es que eso de perro flauta o de hippie, nosotros queremos volcarnos todo al Estado. Hombre, que todo no es blanco o negro. De hecho, todo lo que no sea regirnos por la lógica capitalista está bien. Entonces, si tú lo haces pues, en el ámbito privado, pero de forma cooperativa, con fundaciones sin ánimo de lucro, economía social y solidaria, perfecto. No es necesario que sea el sector público, que necesariamente tiene que estar ahí, tiene que ser muy potente, pero no tiene por qué estar reñido con todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Con todo lo que has comentado. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, de forma muy tímida, porque no nos damos abasto y no tenemos recursos ni medios, estamos fortaleciendo, intentando hacerlo con la economía social y solidaria, ¿no? Un montón de proyectos que estamos creando, capacidad para que cooperativas puedan financiarse gracias directamente al ayuntamiento, dando formación para que puedan implementar sus proyectos, siempre con el respaldo de lo público, en plan, oye, no te preocupes que si te va mal, nosotros aquí estamos para poner la red, ¿no? Y en proyectos muy interesantes como de energía renovable, de movilidad, y hay cosas muy chulas, y todo eso se está haciendo, fíjate, ¿no? Desde lo público, o sea, desde lo público se está ayudando a fortalecer un aspecto de lo privado, pero no capitalista. Privado no capitalista. Entonces, digo yo, no solo que no esté reñido, sino que además desde lo público hay que fortalecerlo, porque solo en un sistema capitalista tan atroz como este es muy difícil que acaben sobreviviendo, ¿no? Entonces necesita el apoyo también de lo público. Y tampoco deberían estar, que también ocurre, al otro lado hay gente que dice, no, nada de lo público, que no somos aliados en esto, no pasa nada. Entonces, bueno, de forma resumida, ese sería... Muy bien, pues vamos a ir acabando porque se nos hace la hora. Daros las gracias a todas y a todas, desde Esquerra Unida de Guardeponer por haber venido. Mil gracias a Eduardo Garzón por haber venido, espero que haya estado a gusto. Tenéis allí, si queréis, a Jorge leyendo de Yuna, si queréis haceros con el libro que os lo firme. He de decir que hasta que no lo empecé a leer no me hice la pregunta de qué era el dinero, de dónde venía, qué es lo que era. En eso ya sabéis que da la pena. Y simplemente recordaros, el lunes 19 hay una concentración en el ayuntamiento o en muchas ciudades, ¿vale?, que se han adherido bajo la organización de agendafeminista.org, que lo que pretende es hacer ver que la partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado es irrisoria para la lucha contra la violencia machista. Entonces es una forma reivindicativa de hacer ver que se quiere más presupuesto para luchar contra esa larga porque os están matando a todas. Y aquí queríamos aprovechar para aportar nuestro granito de arena, de forma simbólica, hacernos una foto grupal para quien quiera participar y quien quiera ponerse, sujetando este folio, con el hashtag de Vamos por Todas, y si queréis participar, y si no, el lunes 19 a las 12 de la mañana habrá concentración en el Ayuntamiento del Cuarto, si queréis, quien quiera